¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Sin Censura Cara a Cara. Un programa que promete el día de hoy y es por los invitados que les traigo para conversar sobre el tema político electoral de Venezuela, pero que también está involucrado nuestro hermano país Colombia. Y les cuento por qué. Mi invitada del día, o la primera invitada del día, es la senadora colombiana Paola Holguín. Para mí es un gusto y un placer tenerla en mi programa. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo enorme para ti y para toda la audiencia a esta hora. Gracias. Senadora, quiero comenzar rápidamente con la reunión o la quinta reunión de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Usted anticipaba una serie de preguntas que estaban relacionadas a que si Gustavo Petro se iba a prestar para una farsa electoral, lo del tema de las alianzas del ELN, el Tren de Aragua, que vale acotar que desde aquí el gobierno dijo que eso era una ficción mediática y también lo relacionado a Ecopetrol. Entonces, una vez que se dio esa reunión y que ellos se pronunciaron y dijeron que una de las frases que dijo Gustavo Petro es la paz política de Venezuela podría ser la paz armada en Colombia. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es su percepción luego de lo ocurrido? Varias cosas. La primera es en la primera expresión del presidente Petro, donde cuestionó el proceso electoral en Venezuela. Yo sabía que iba a pasar, entonces dije, además de tardía, es babosa la declaración. Hice esa afirmación porque sabía que a reglón seguido se iba a retractar, iba a terminar validando un proceso ilegal. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Petro ha manejado las relaciones exteriores de Colombia con un criterio de afinidad ideológica que termina en complicidad criminal. Por eso era evidente que iba a validar el proceso en Venezuela, como lo hizo en su momento con el proceso en Rusia, donde también Colombia fue veedor. Aquí pasa exactamente lo mismo. Seguramente terminarán diciendo que fue un proceso transparente donde los venezolanos solo pueden votar por Maduro o los candidatos de Maduro en un tarjetón que termina siendo vergonzoso. ¿Por qué duda de la participación o de que Colombia pueda jugar un papel imparcial en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela? Se asoma la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea no solo mediador político, sino que Colombia también participe como observador internacional. Por la relación de complicidad que hay entre Petro y Maduro, porque sabemos que parte de la elección de Petro está empeñada en Maduro y además porque Maduro va a validar la otra farsa de este lado, que es el tema de la paz total y los procesos de negociación con la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Pachenca y la oficina, con una serie de estructuras criminales narcoterroristas que además han recibido en su momento albergue en Venezuela y protección por parte del régimen. Entonces es un poco el presidente de Colombia valida la elección ilegal en Venezuela y el presidente de Venezuela valida un proceso que es una farsa de proceso de paz con estructuras criminales. Y El acaba de otro cuestión tener el diálogo, ¿no? Con la FARC, con los grupos irregulares. es exactamente, aquí se viene avanzando en un proceso vergonzoso donde el gobierno anunció un cese bilateral al fuego que se traduce simplemente en un cese de operación de la fuerza pública contra las estructuras criminales, mientras estas estructuras van avanzando, rearmándose y teniendo un control cada vez mayor del territorio. Un país además donde sabemos que la FARC y el ELN se alimentan sobre todo de los recursos del narcotráfico y la minería ilegal, y este gobierno ha decidido que va a dejar pasar, va a dejar hacer en cuanto a esos dos temas. Entonces, aquí todos sabemos que ese proceso, esa llamada paz total, no es nada distinto a una excusa para permitir el fortalecimiento de los criminales en Colombia. Senadora, y el tema del Tren de Aragua, desde Venezuela el gobierno dijo que eso era una ficción mediática internacional y el gobierno de Gustavo Petro guardó silencio. ¿Cómo está el tema de la independencia de poderes en Colombia en torno a esta situación? Hay varias cosas importantes. Una es que la rama judicial ha denunciado, no solo la justicia y la rama judicial, sino que la fuerza pública ha denunciado la presencia del Tren de Aragua en Colombia, la disputa por el control del territorio entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. De hecho, aquí se denunció por parte de medios de comunicación hace poco
presencia de funcionarios del SEBIN que al parecer aliados con estas estructuras criminales están en un proceso de persecución de la oposición venezolana en Colombia, en unos casos que nos preocupan porque ya vimos lo que pasó en Chile con el Tren de Aragua, funcionarios del régimen de Maduro que entraron, secuestraron y posteriormente asesinaron a un opositor del régimen venezolano. Así es, el exmilitar Ojeda. Nosotros tenemos preocupación porque se pueda presentar un hecho similar en Colombia. Aquí los medios ya han denunciado esa peligrosa alianza y también tenemos angustia porque insistieron en el asunto del trabajo en hidrocarburos entre Colombia y Venezuela. Y aquí los colombianos tenemos muchas preguntas. La primera es, cuando en su momento el presidente Uribe y el presidente Chávez construyeron el gasoducto, ambos dieron los recursos. Colombia cumplió y durante los años que tenía que enviar gas a Venezuela lo hizo. Pero una vez se cumplió el plazo para que Venezuela enviara gas a Colombia, pues Chávez decidió que no iba a mandar gas y ese gasoducto está casi destruido. La otra cosa que nosotros cuestionamos es ¿por qué importar gas de Venezuela que le sale más caro a los colombianos cuando aquí hay gas? Cuando aquí podemos continuar la exploración y explotación de gas, la exploración y la explotación de petróleo. Y además nos preocupa porque Naciones Unidas, en un informe que publicó The New York Times, establece que Venezuela es el tercer país del mundo más contaminante en el tema de hidrocarburos. Y como Petro tiene su discurso de cambio climático, de preocupación medioambiental, entonces, ¿por qué en vez de continuar la exploración y explotación en Colombia que se hace con menor impacto medioambiental, decide que su aliado y su socio es Venezuela? Además, porque no podemos olvidar, primero, que hoy Venezuela tiene una caída enorme en la producción de petróleo y dos, que ni siquiera tiene gas para los venezolanos. Así es. Eso es una realidad. Entonces, ¿cuál es la alianza? Yo creo que esto es simplemente otro salvavidas para tener una excusa y poder enviar recursos para seguir alimentando el régimen de Maduro. Senadora, para ir finalizando, ¿qué acciones tiene previsto tomar o si existen o si se han conversado en el Congreso en torno a el accionar del presidente Gustavo Petro en cuanto a la situación de Venezuela político, electoral y económica? Porque esa relación con Ecopetrol también tiene incidencia en la parte económica de ambos países. Nosotros en las sesiones de las comisiones, en la comisión quinta que maneja los temas energéticos, en la comisión segunda, en varias comisiones y en plenarias, tanto de Senado como Cámara, se han adelantado muchos debates frente a la postura de Petro y Venezuela. Y nosotros vamos a continuar denunciando y seguramente en su momento al Congreso, como una rama independiente del poder, le tocará salir a no reconocer los resultados de un proceso electoral en Venezuela si se mantiene la prohibición para que María Corina o Corina Lloris participen en el proceso, porque finalmente no va a haber representante de la oposición. Es que los venezolanos en una votación masiva en octubre del año pasado definieron quién iba a ser su candidato. Al no existir el candidato real de la oposición, pues nosotros no podemos darle ninguna validez a este proceso. Y ahí también quiero advertir que Petro engaña a Colombia cuando dice que se reunió con sectores de oposición. Lo único que hubo fue una conversación con Rosales, no es una reunión real con quien representa la oposición en el proceso electoral. Sí, solamente se reunió con Nicolás Maduro y uno de los candidatos que aparece en el tarjetón, que es Manuel Rosales, pero no con la plataforma unitaria ni María Corina Machado. Eso también lo tenemos confirmado por este lado de nuestro país. Ya que somos países vecinos, somos hermanos, el tema migratorio también nos impacta a ambos por el contexto político, económico, electoral que estamos viviendo. Esperemos que Venezuela pueda ver la luz ese 28 de julio y que los venezolanos salgan a votar porque si bien es cierto, aquí hemos pasado por todo y una de las cosas es que ya los venezolanos no creen en manifestaciones, en protestas de calle, hay un acorralamiento y hay leyes en curso
que nos tienen con la soga al cuello. Así que esperemos que sea la voluntad de Dios y de los propios venezolanos quienes podamos ayudar entre sí para salir de este atolladero. Doc, y yo quiero hacer dos observaciones. La primera, quiero reconocerla a usted y a este medio porque nosotros sabemos el precio tan alto y lo que les ha costado mantener un medio independiente que lucha por la verdad, la democracia y las libertades de Venezuela. Y dos, si algo he aprendido es que no se derrota al que no se rinde. Y aquí hay muchas cosas en juego. Entonces, nosotros lo que le pedimos a los venezolanos conscientes de la adversidad, de lo que han tenido que vivir por 2 décadas, es no se den por vencidos. Aquí siguen sectores de la comunidad internacional, están ustedes, confíen en María Corina, confíen en las instrucciones que ella va dando paso a paso y confíen en que más temprano que tarde va a volver la democracia, la libertad y la institucionalidad a un país que se lo merece. Usted, me llamó mucho la atención lo de María Corina. ¿Usted ha tenido conversaciones con la líder opositora? Yo mantengo desde hace muchos años relación y conversación con María Corina Machado. Desde el primer día he confiado en ella. Yo llevo 20 años acompañando la lucha de la oposición democrática en Venezuela y mantengo la fe en la firmeza y en la capacidad. Y cada paso, cada decisión que vaya tomando María Corina va a contar con todo el apoyo de los demócratas en la comunidad internacional. Nosotros hoy tenemos la certeza que ella es la única que puede tomar las decisiones y guiarnos en los pasos necesarios para que Venezuela recupere la democracia y la libertad. Senadora, ¿qué pasaría si el gobierno de Nicolás Maduro encarcela a María Corina Machado? ¿Cree que ese escenario se pueda dar? Y si se da, ¿qué pasaría? Nosotros tememos que eso suceda y yo creo que ahí tendría que replantear la comunidad internacional la postura complaciente y débil que ha tenido hasta ahora. Yo creo que ese sería un caso extremo y la otra cosa es que nosotros hemos pedido, yo soy firmante de una carta a la Corte Penal Internacional donde le pedimos acelere los procesos y las investigaciones contra Nicolás Maduro y su régimen por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional. Hay muchas interrogantes, senadora. Esto da para mucho, el tiempo se nos agota, pero de verdad ya para ir finalizando, la comunidad internacional ha presionado, las sanciones sabemos que han impactado más al pueblo venezolano que al propio gobierno, pero también una realidad es que no han dado los resultados que se esperaban, por lo menos de parte de otros países. Entonces, presionar, ¿a qué se refiere con presionar exactamente si lo que han hecho hasta el momento no ha funcionado? Hay varias cosas. La primera es, las sanciones no son contra el pueblo venezolano, sino contra los funcionarios del régimen. Y yo creo que el gran problema de Estados Unidos fue partir de la buena fe y creerle a un dictador. Cuando le entregaron a Alex Saab, cuando levantaron las sanciones, porque ellos no cumplieron nada del acuerdo de Barbados. La otra cosa es, hay resoluciones de Naciones Unidas, de la OEA, que son vinculantes y que ha violado Venezuela. Y eso sumado a los graves procesos de la Corte Penal Internacional debería llevar a un diálogo para replantear las acciones de la comunidad internacional. Yo lo he dicho y me sostengo. Esto no es a punta de comunicaciones babosas. Esto no es a punta de boletines y de comunicados. Aquí tiene que haber una postura mucho más seria y más contundente. No puede ser que en pleno siglo XXI le pase a la comunidad internacional por la cara los asesinatos, los secuestros, los presos políticos y los abusos de un régimen como en el venezolano y que no pase nada. Senadora, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Para nosotros es importante conocer las opiniones, no solo de personalidades de nuestro país, sino también del mundo entero. Y allí le agradecemos por dar sus impresiones de cómo se está manejando la política colombiana y venezolana, que finalmente están relacionadas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero tenerla próximamente en nuestro programa. Muchas gracias. Y pues seguimos con más en Impacto Venezuela. Mi siguiente invitado es el abogado venezolano radicado en Colombia, Zair Mundaray.
Vamos a continuar con el tema de la visita, la quinta visita de Petro a Venezuela, reuniéndose con Nicolás Maduro en un contexto político electoral. Zair, bienvenido a la pantalla de Cara a Cara, ¿cómo estás? Hola, saludos, gracias por la invitación, a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ti. La primera pregunta que quiero hacerte relacionada a este tema, que ya lo venía conversando con la senadora colombiana Paola Holguín, es ¿cuál es el impacto de esta nueva reunión entre Petro y Maduro, entendiendo que recientemente, hace un poco más de una semana, el propio mandatario neogranadino cuestionaba el proceso electoral de Venezuela por la inhabilitación contra María Corina Machado y otros factores de la oposición? Bueno, es un acercamiento que uno puede tildar de preocupante, y preocupante en la medida en que la agenda no fue abierta, no está muy clara. De alguna manera, Colombia se está erigiendo como un veedor o un validador de lo que pueda ocurrir en Venezuela desde el punto de vista electoral, y eso es absolutamente preocupante, sobre todo porque el mismo presidente Petro ha mantenido un discurso a veces un poco ambivalente. De alguna manera, ha pujado a favor del respeto de los derechos electorales, pero también de los derechos civiles de los venezolanos, pero se reúne con Maduro y no hace un cuestionamiento cara a cara, sino por el contrario, también se reúne con solo un pequeño sector no representativo, además de la Corina oposición Yebri venezolana. confirmó que nunca se reunieron Petro con ni con María Corina Machado ni con ella, que es la candidata a la que ella designó para que la sustituyera. Ni siquiera con la plataforma de la unidad, era un gesto importante porque son los directamente afectados con la aflicción del derecho humano que se está afectando en este caso. Además, derechos humanos respecto de los cuales él mismo fue víctima. Y es más, que conoce de primera mano lo que es una inhabilitación administrativa y todo un proceso de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego a la Corte para que se le restableciera el derecho. Así que hay alguna incoherencia que resulta desde la perspectiva de los venezolanos bastante preocupante. Además de que yo entiendo que una de las ofertas más importantes que tiene el presidente Petro para Colombia es la paz. Y ha entendido que la paz pasa por Venezuela porque ya no es posible ocultar que el régimen venezolano tiene una alianza con los grupos criminales, las organizaciones como el ELN, las disidencias de la FARC, etcétera. Entonces, frente Entenderá a, porque lo negaron, que dijeron que era una frente, ficción mediática internacional. Absolutamente. Acaba de haber una respuesta del presidente Boric muy contundente diciendo esto está causando un problema diplomático que es fundamental porque los organismos de investigación, sobre todo de Chile, de la misma Colombia, de Ecuador y Perú, han acreditado no solo la existencia, sino la actividad criminal que está acreditada desde el punto de vista de probatorio penal y hay una cantidad de procesados. Entonces, la negativa de esto es generadora de un problema y ha sido considerado por algunos incluso una burla. Así que yo creo que es preocupante este acercamiento del presidente Petro. Tiene, por supuesto, una fundamental importancia desde la perspectiva de su agenda política, pero deja a un lado la coyuntura, una coyuntura muy particular, que es la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos. Fíjate que si a eso le agrega que el consulado venezolano en Colombia ha impedido la inscripción de los venezolanos que estamos acá para participar como votantes y que no se haga ninguna reflexión frente a eso, entonces esto acrecienta o de alguna manera genera pues una situación de minusvalía frente al ejercicio de los derechos que tiene que ser tocado, tiene de alguna manera que estar en la agenda internacional y en las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. ¿Qué significa realmente la paz política de Venezuela? ¿La paz de Nicolás Maduro aferrándose al poder o para seguir en el poder? Mira, la paz política de Venezuela es la muerte de la sociedad civil, de cualquier fórmula crítica de la sociedad civil, y eso está, no lo digo yo. Si uno lee la ley contra el odio y uno lee la ley, este proyecto de ley antifascismo, es prácticamente el cierre del espacio público, es el cierre de esta conversación que tenemos, es la imposibilidad de la gente de opinar de manera abierta sin que sea cuestionada, criminalizada y perseguida. La paz que plantea el chavismo en sí tiene un planteamiento o un cambio radical a partir del 2015 y que tiene una expresión importante en la constituyente del 2017, que es acabar con la disidencia y tener una sociedad civil absolutamente sumisa
En eso consiste, en la sumisión de los espacios cívicos, el cierre de la opinión pública y la imposición de una verdad. Yo vengo escribiendo desde hace rato sobre el tema de la imposición de la verdad oficial como única fórmula que comprende o que transversaliza la sociedad que entiende la revolución bolivariana. Es decir, una verdad impuesta respecto de la cual no puede haber cuestionamiento, porque ese cuestionamiento puede constituir un delito y te puede llevar a la cárcel. Esa es la paz a la que se refiere la revolución bolivariana y ese es el proyecto país. Eso es lo que pretenden. Si nosotros no resistimos frente a esto, no lo denunciamos, no lo visibilizamos, creo que no estamos enfocando bien el problema. Por eso es que estamos ante una diatriba, yo creo que histórica en el 2024, y esta diatriba histórica esencialmente es o seguir por esta deriva autoritaria y acallar toda la disidencia, o definitivamente buscar una fórmula de transición que lleve a la libertad del país. Como abogado venezolano y que conoces perfectamente las leyes de nuestro país, así se diga que no se cumplen, ¿cómo entender el actuar de Nicolás Maduro sobre todo lo que tiene que ver en materia legal para acallar, para silenciar las voces? O sea, ¿estamos indefensos? Mira, para Nicolás Maduro la normativa nacional e internacional no existe. Esencialmente no existe. Estamos ante una deriva autoritaria, estamos ante un autoritarismo de librito, absolutamente clásico. Yo he venido diciendo que ha alineado la institucionalidad o pseudo institucionalidad a favor de la imposición de la verdad oficial. De modo que tú ves que todo, por ejemplo, el sistema de justicia, lo que hace la fiscalía y los tribunales es la persecución del pensamiento. Solamente esta semana apresaron a unos abogados y a unas personas en Mérida por un mensaje de WhatsApp donde replicaban una información de alguien más. Ni siquiera eran los autores. Esa es la visión de la sociedad que él tiene. Se pone contra todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que entienden que la libre expresión del pensamiento, que la libre difusión del pensamiento, que está también en nuestra Constitución, que está también en todo nuestro cuerpo legal, él lo entiende como contrario al proyecto revolucionario. Así que encima no hay ante quién ir, porque si tú denuncias esto ante el fiscal, que es un persecutor del pensamiento, ante el defensor del pueblo, que es prácticamente un ente inexistente, o tratas de plantear alguna incidencia jurisdiccional ante un tribunal supremo dominado completamente por el poder, uno podría decir que lo que quedan son los organismos internacionales y estas pequeñas ventanas como la tuya, donde todavía se puede hablar libremente de lo que realmente está ocurriendo en el país, pero es muy Bueno, ni tan preocupante porque se libre, ni cierra. tan libre, ni tan libre. Lo Es entiendo. duro porque nosotros siempre apostamos a informar con veracidad, con responsabilidad, pero cuando te cierran la fuente oficial y solamente te quedan las otras aristas, uno va buscando la información y va tratando de ser equilibrado. Pero aquí Claro. ya es un tema de que no tenemos acceso y ya cuando uno replica la información de un entrevistado de alguien, entonces dicen que uno está, que uno hace, y no es Sí. así. La verdadera razón del periodismo es informar a la ciudadanía y si la oposición habla, uno va y la cubre. Si el gobierno habla y nos da acceso, nosotros mostramos su parte también. Zair, para ir finalizando ya, dos preguntas claves. Una, estos instrumentos legales se podrían convertir en un arma de doble filo para el propio gobierno de Nicolás Maduro si llegase a haber si llega a ganar a alguien que no esté relacionado al gobierno o que no negocie con el gobierno, porque si bien es cierto que la líder que ganó la primaria es María Corina Machado y está inhabilitada, hay otros opositores que figuran en ese tarjetón. Entonces, si se da una negociación a finales ya para el 28 de julio y va una persona al que ella le levante la mano o no, esto se puede revertir, esta ley, si la aprueban, es decir, es un arma a doble filo, ¿no? Mira, yo creo que un gobierno que realmente se precie de ser democrático, lo primero que tendría que hacer es la derogatoria de esas normas, porque esa norma no pasa a ser constitucional porque haya cambiado el gobierno, sigue siendo igualmente inconstitucional. Y si algo tenemos nosotros los venezolanos que pujar es que haya un sistema
jurídico que brinde seguridad jurídica realmente. Entonces, una norma como, por ejemplo, la ley del odio o la ley antifascista sigue siendo inconstitucional independientemente del gobierno del que se trate, es inaplicable. No podríamos decir nosotros tener el doble rasero de que es inconstitucional si lo aplica el chavismo, pero si no lo aplica el chavismo es válido. No, para nada, es absolutamente inconstitucional. Lo grave de esto, y sí quiero poner el acento, es que estamos frente a un crimen de persecución. La persecución del pensamiento es un crimen de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma. Y recuerda que se acaban de abrir las puertas, las compuertas, para que el fiscal pueda individualizar autores o partícipes de esto. Entonces, fiscales, jueces, todos estos funcionarios que están persiguiendo el pensamiento libre se pueden ver sentados el día de mañana en el banquillo de los acusados, no por una norma interna, sino por una norma externa como es el Estatuto de Roma, porque siempre es el mismo segmento el perseguido. Fíjate que Rocío San Miguel ni siquiera se le permitió defensa y ya está acusada. Las personas de 20 ya están acusadas y todos están acusados por pensamiento, sin haber cometido ninguna acción que sea punible, sino solamente por la expresión Por no contraria estar de al acuerdo con poder, el por no sistema. estar de acuerdo con el poder. Entonces, esto es crimen de persecución. Así que yo llamo la atención a quienes están aún en esto y se percaten, dice, estoy cometiendo un crimen que es de lesa humanidad. Es de lesa humanidad y tarde o temprano voy a ser señalado y perseguido por esto, independientemente de quién esté en el poder en Venezuela, La porque el última proceso instancia de presión internacional podría ser la Corte Penal. es que ni siquiera yo lo vería como para no politizarlo, claro que es una instancia absolutamente de presión, pero es que los procesos van a ocurrir. Los procesos van a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay suficiente prueba y porque ya llegamos a un punto de individualización de los sujetos y los autores. Entonces, Maduro, una de las cosas que ha hecho es tratar de convencer a quienes le siguen de que ese proceso no va a avanzar y ha fallado en ese intento. Y el proceso está avanzando. Y hay crímenes muy graves que ahí se están ventilando que van a generar un antes y un después en la historia del país. No es solo el procesamiento, sino que se va a imponer una nueva narrativa de cómo el Estado violentó de manera sistemática los derechos humanos de las personas. Y ahí está el quid del asunto. Ahora sí, la última pregunta está relacionada al caso PDVSA Cripto, el exministro del petróleo Tarek El Aissami, y vimos imágenes después de un año, efectivamente ya él esposado, trasladándolo, así como a las otras personas señaladas de testaferro y todo lo que tiene que ver con esa trama. Pero lo que yo quisiera saber es, ¿cuál es el mensaje que está enviando el presidente Nicolás Maduro a sus bases, a los círculos internos con este accionar en todo este momento político electoral que estamos viviendo? Bueno, fíjate que es muy interesante. Primero, el momento. Utiliza este momento para ganar cierto rédito político, para verse como él desmarcarse de esta trama, lo cual no es posible, porque si uno analiza todo lo ocurrido, esto no ocurría sin el concurso del presidente o el vicepresidente y la vicepresidencia de la República, porque hay todo un marco legal que permitió que esto ocurriera, que es muy interesante de analizar. Por ejemplo, la ley antibloqueo y algunas otras resoluciones que allí se dictaron. Está enviando un mensaje primero. Sabemos que la corrupción es transversal a todo el poder ha incurrido en actos de corrupción de una u otra manera, pero el momento político, robar cuando requieres tener liquidez para soltar a la calle en el momento electoral, ahí está la aflicción del problema, ahí está el quid. Tarek El Aissami no pensó en el sostenimiento del poder, sino en sus bolsillos, y por eso es que ahora lo colocan en una trama de insurrección o una trama de conspirativa, cuando no es real. Ahí no hay ninguna conspiración detrás, ahí lo que hay es un gran caso de corrupción donde se robaron por casi 2 años casi toda la renta petrolera. Y además 23.000 millones de dólares. es probable que sea incluso más, porque es inauditable. El mecanismo que utilizaron de haber convertido la renta petrolera en cripto y en oro es muy difícil de auditar desde el punto de vista de auditoría forense y de cuantificación del daño, pero además lo persigues después de 14 meses que tienes detenidos al resto. De modo que todo el dinero, fíjate que no hay ninguna posibilidad de recuperar el dinero, le diste un año Tampoco para se que habla de eso, de dónde fue no a se habla parar, nada. de dónde está el dinero, ni la cuantificación del daño, ni qué estás haciendo para perseguirlo. Lo que deja una ventana abierta muy clara de decir, bueno, te robaste esto, no es mi objetivo recuperar el dinero, pero sí es mi objetivo aleccionarte frente al resto del poder.
porque aquí hubo un desplazamiento del poder. Todo lo que ocupaba Tarek El Aissami lo están ocupando los hermanos Rodríguez y se lo están tratando de repartir con Diosdado Cabello, de modo que hay el desplazamiento de un grupo mafioso por otro, y esto es muy complejo porque no funciona como un gobierno, sino funciona más bien como una lucha interna por el poder y por ocupar los espacios más importantes, porque el espacio económico y el espacio de la venta petrolera es un espacio clave, y por eso hay una lucha interna para dominarlo, ocuparlo y cooptarlo para el control del Estado. Bueno, quedaremos muy atentos para hacer seguimiento al desarrollo de todos estos acontecimientos. Zair Mundaray, muchísimas gracias por participar en mi programa Cara a Cara. Espero tenerte más adelante y continuar analizando nuestro contexto político económico nacional. No, gracias a ti por la invitación, muy gentil. Gracias. A toda mi audiencia también, muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.